La predicción más escalofriante que una cartomante ha realizado. Clara llegó al pueblo costero de Mar de Sombras, llena de esperanzas, repletas de pinceles y lienzos. Pero la bruma que envolvía la antigua mansión que había alquilado parecía absorber todo rayo de luz. La cartomante le había dicho: tu arte despertará lo que está dormido, pero hay sombras que deben ser enfrentadas. Clara se rió de esa predicción, pero al entrar a su nuevo hogar, una sensación fría la había invadido. Las paredes parecían susurrar, como si guardaran secretos inconfesables. Los tablones del suelo crujían bajo sus pisadas. Las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, reflejaban un pasado olvidado. En cada rincón se respiraba un aire cargado de misterio. En el salón, la chimenea tenía una foto de una familia con rostros serios. Sus ojos parecían seguirla. ¿Qué demonios es esto?, se preguntó, pero ignoró el escalofrío que le recorrió la columna a medida que ruidos en la noche, sombras que parecían bailar al borde de su visión. Y la aparición de Víctor, su misterioso vecino, solo añadía más dudas. Él se erguía como una figura melancólica, siempre en la distancia, con un aire de tristeza que la intrigaba. Clara lo veía pasar mientras pintaba, como si él fuese el protagonista de una obra crujiente y difusa. Una tarde, el viento trajo consigo un susurro. Víctor, la historia de Víctor. Con esa idea en su mente, ¡oh!, la locura estaba a punto de desatarse. Clara decidió buscarlo. Le sorprendió que al acercarse, su paleta de colores se desvanecía a medida que lo hacía. ¿Qué guardas, Víctor?, le preguntó un día, sin saber que sus palabras tocarían un punto sensible en él. Su voz tembló. «No puedes ayudarme», respondió con un temblor en la voz. «Tengo una carga que no se puede levantar». La atmósfera se tornó pesada, casi irrespirable. La cartomante le repitió a Clara la advertencia. «Casas de destino se cruzan en el inevitable ciclo de la vida». «¿Quién dices que eres tú, P?». Una exposición importante se acercaba. Pero su corazón estaba dividido entre sus sueños de éxito y el deseo de ayudar a Víctor, cautivo de su propia tragedia. Todo condujo a una noche tormentosa, en la que Clara se vio enfrentada a visiones aterradoras de lo que había ocurrido en aquella mansión. Se agitó, buscando respuestas en la oscuridad, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Era Víctor. Ella corrió hacia su casa, haciendo eco de ese grito en su mente. El nudo en su estómago se convirtió en una certeza. Algo terrible estaba a punto de suceder. Las sombras parecían inclinarse sobre ella, preguntándose: ¿te atreverás a revelar lo oculto? Clara se detuvo, estremecida. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo. Algo estaba muy mal. Las palabras de la cartomante resonaban cada vez más pesadas. ¿Te atreverás a revelar lo oculto? Sin poder resistir la atracción del peligro, dio un paso hacia la casa de Víctor. Al cruzar la puerta, el silencio era abrumador. Las paredes parecían cerrársele. «¿Víctor?», llamó, su voz temblando en el aire helado. No había respuesta.
Avanzó con el corazón latiendo desbocado. Cada crujido bajo sus pies era un eco de sus temores. A medida que se adentraba más, un olor a ceniza y tristeza la envolvió. De repente, un grito desgarrador desgarró el aire. Era Víctor. Clara corrió hacia el sonido. Sus piernas se movían como si estuvieran atadas por un hilo invisible. Finalmente lo encontró en la sala, su rostro pálido como el mármol. ¡Clara!, gritó, pero su voz tenía un tono de desesperación que la hizo detenerse en seco. Estaba frente a un espejo roto y detrás de él una imagen espectral se reflejaba. Una mujer de aspecto etéreo, con una tristeza infinita. Clara dio un paso atrás, horrorizada. «¡No mires!», exclamó Víctor, pero era demasiado tarde. Clara ya había visto. La mujer del espejo sonrió, una mueca que heló su sangre. Era como si su dolor cruzara la barrera de lo real. Aquella mirada estaba llena de sufrimiento y rabia. «¿Quién es ella?», preguntó Clara. Su voz casi un susurro, pero Víctor se encorvó, como si se sintiera aplastado por un peso invisible. Es mi madre. Murió aquí, en esta casa». La confesión salió de sus labios como si lo sanara, aunque su voz temblaba. «Siempre creí que había sido un accidente, pero…». Los susurros del pueblo cuentan otra historia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Decían que tenía secretos oscuros, que había pactado algo. Clara sintió que el suelo debajo de ella se resquebrajaba. Recordó la advertencia de la cartomante, las tazas de destino, los ciclos inevitables. Todo se desmoronaba. «¿Qué hiciste, Víctor?». Ahora, no solo se trataba de su arte y sus sueños, se trataba de vidas perdidas y verdades ocultas. Un estruendo retumbó en la casa, haciendo que las ventanas vibraran. La imagen en el espejo se distorsionó y Clara se sujetó de la mesa para no caer. «¡Sal de aquí!», gritó Víctor, pero no era un aviso. Era un ruego, y su rostro reflejaba un terror real y palpable. Fue entonces que sucedió lo inesperado. Clara sintió una presencia fría, una sombra que se abalanzó sobre ella y arrastró su conciencia. Durante un instante se vio a sí misma en el espejo, pero no como era. Eran los ojos de la mujer, llena de dolor, una vida que había sido una serie de decisiones equivocadas. «No puedes cambiar el destino, Clara», resonó la voz desde el espejo, y un nudo de horror se formó en su estómago cuando comprendió. Se dio cuenta, aterrada, que estaba unida a Víctor de una manera que nunca imaginaría. Eran dos piezas de un rompecabezas que nunca deberían haberse encontrado. «Eres parte de esto, eres parte de su historia», chilló Víctor, y su rostro estaba marcado por un miedo absoluto. «El arte que crees que estás creando, puede que solo estés liberando lo que nunca debió ser». Clara, atrapada entre el horror y la revelación, sintió como si el aire se le escapara. Las sombras danzaban en la habitación, susurrando secretos que no estaba lista para él. Podrían enfrentar su pasado, o estaban condenados a repetir la historia de dolor que los unía. Clara, ahora consciente de su carga, comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. La habitación quedó en un silencio opresivo tras las palabras de Víctor. Clara sentía el eco de la revelación latiendo en su pecho. ¿Cómo podía una historia de dolor atravesar generaciones? Miró de nuevo al espejo, y la imagen de la mujer seguía allí, congelada, como si las sombras mismas la retuvieran en esa triste prisión. ¿Quién era realmente ella?, se preguntó. Mientras pensaba, un golpe fuerte resonó desde el sótano. Era como si un alma en pena gritara. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, retrocediendo, sus ojos fijos en el oscuro pasadizo que daba al sótano. La curiosidad y el miedo se entrelazaron dentro de ella.
y Víctor se tensó, palideciendo aún más. «No te acerques, no es seguro», advirtió, pero su voz sonaba débil, casi suplicante. Clara, sintiendo un impulso irrefrenable, Camí. La manija rechinó al girar y el aire se volvió helado. La oscuridad parecía cobrar vida, envolviéndola en un abrazo frío. «Tienes que escucharme, Clara. ¡No lo hagas!», gritó Víctor. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. La luz de la linterna parpadeó mientras se adentraba en la penumbra. Escuchó susurros, palabras mezcladas con llantos. El miedo le jaló en las entrañas. Cuando Clara descendió, los ecos reverberaban, mezclándose con su respiración acelerada. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Y entonces lo vio. En un rincón, bajo una gruesa capa de polvo y telarañas, había una grieta en la pared. Un vano oscuro que desbordaba con un resplandor tenue. Se acercó, y una fuerza como un imán la invitó a acercarse más. La grieta parecía tener una vida propia, pulsando y vibrando. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó el borde del agujero. Instantáneamente, toda la habitación se sacudió. Un grito estruendoso retumbó como un trueno, y el espejo en el que había estado mirando se hizo añicos. Una tormenta de cristales brillantes llovió sobre ellos. Clara retrocedió, aterrorizada, mientras el espejo se convertía en un torbellino de sombras y luces. Todo había cambiado en un instante. De la grieta emergió una figura, una mujer despojada, cubriendo sus rasgos con los cabellos sucios, y a medida que se acercaba, Clara reconoció su cara. «La mujer del espejo. ¡Soy yo!», gritó la figura, pero no era la madre de Víctor. Era Clara, o al menos una versión terrible de ella misma. «¡Eres tú!», exclamó Víctor con horror. «Eres parte de esto. Eres su legado». Una ráfaga de viento helado se abalanzó y Clara sintió que se desvanecía. La figura osada sonrió con un brillo malévolo en sus ojos. «Siempre has sido parte de la historia, Clara. La artista, la sanadora, pero también la portadora de su carga. Has venido a liberar lo que estaba atrapado y lo desatarás sin saberlo». La habitación se oscureció aún más y Clara experimentó una visión desgarradora. Historias de traiciones, pactos de sangre y una verdad que siempre había sido ignorada. Las lágrimas le nublaron la vista, mientras todo se volvía denso y oscuro. «¿Estás diciendo?», preguntó, su voz temblorosa, y de inmediato sintió el peso de los secretos. La conexión la atravesó y su corazón se detuvo. La figura era una víctima, un eco de su sufrimiento, pero también era su futuro, una sombra de su propio destino. En ese preciso instante, el suelo tembló. Una grieta se abrió y todo lo que había creído, su arte, su vida y la historia de Víctor, se tambaleaba al borde de la locura. «La única manera de romper el ciclo es haciendo un sacrificio», gritó la figura, mientras sombras devoraban la habitación. Clara sintió que el abismo la llamaba. Y antes de que pudiera procesar la idea, se dio cuenta de que la única salida era aceptar lo que había encontrado en su madre. Su mente luchaba con el horror de la posibilidad. «¿Qué es sacrificio?», murmuró, sintiendo las lágrimas caer mientras su mundo se desmoronaba. La sombra sonrió, y lo que sucedió a continuación hizo que su corazón se detuviera. De repente, una voz resonó en su mente. «¿Estás lista para enfrentar el legado de tu madre y descubrir tu verdadero destino?». Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y Clara comprendió, paralizada. Aquello que había comenzado como una búsqueda de inspiración estaba a punto de convertirse en una lucha para liberarse, para romper con su propia historia.
si debía arriesgarlo todo. Todo se volvía un caos. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero su risa aterradora resonaba aún. La última imagen que vio fue el rostro de Víctor, lleno de desconsuelo y horror, y en ese momento, revelado. La figura espectral que emergía de la grieta ofrecía una mirada de dolor y furia, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Siempre has estado aquí», gritó la figura, con una voz que resonaba como el eco de antiguas tormentas. «Eres el sacrificio necesario para romper el ciclo». Clara sintió un pánico helado. «¿De qué hablas?» La imagen comenzó a distorsionarse, revelando trozos de su propio reflejo. Era una versión oscura de ella misma, pero también un espejo de su madre, la artista, la que tiene el poder de cambiarlo todo, continuó la mujer con voz melancólica, pero también la que puede liberar lo que nunca debió ver la luz. «No, esto no tiene sentido», gritó Clara, sintiendo que la realidad se deshacía a su alrededor. El rostro de Víctor se asomó detrás de ella. Su expresión era una mezcla de terror y tristeza. «Clara, vuelve. No puedes permitir que te atrape». Pero las palabras de Víctor parecían llegar desde una distancia infinita. La figura alargó una mano temblorosa hacia Clara, como si quisiera tocarla. «Tienes que decidir. Puedes elegir desenredar esta historia, pero algo debe ser sacrificado». El aire se volvió más denso, y Clara sintió que la respiración se le escapaba de los pulmones. Antes de que pudiera pensar, una voz dentro de su mente gritó: «¡Hazlo!». Y en un impulso casi involuntario, se irguió y tocó la piel fría de la sombra. En ese instante, una visión la atravesó como un relámpago. Clara se vio a sí misma, años atrás, con su madre, en un instante feliz, disfrutando de su arte. Pero luego, la imagen se desvaneció, revelando una serie de escenas aterradoras. Su madre, con lágrimas en los ojos, firmando un contrato oscuro. Sombras asediando la casa, atrapando su alma. Los ojos de Clara se agrandaron al darse cuenta. «No, esto no puede ser». El sacrificio era más que perder algo precioso. Era potencialmente condenar a su madre a revivir su dolor. «Te atreviste a crear sin saber lo que estabas despertando», susurró la sombra, y de repente el caos se desató a su alrededor. El espejo, que parecía un simple trozo de vidrio, estalló en una explosión de motas y fragmentos. El crujido desgarrador resonó, llenando la habitación con una lluvia de esquirlas. Clara no podía quitarse la imagen de su madre. Con cada corte en el aire, sentía como si una parte de su propio ser se desvanecía. «No puedo hacer esto», gritó, luchando contra el destino que se presentaba. La figura rió, una risa que helaba la sangre. «Tienes el poder, Clara, pero también estás atrapada. Este no es solo un legado tuyo y de Víctor, es el legado de toda tu familia. La historia que nunca quisieron contar». El aire se tornó denso, a punto de romperse. Clara, entre el horror y la revelación, miró a Víctor. Él parecía menos un B. ¿Es esto lo que tus ancestros han dejado? ¿Qué significa todo esto?, preguntó Víctor, su voz quebrada. Y en su mirada, Clara vio más que solo miedo. Vio una chispa de entendimiento y dolor. «Eres parte de esto, Clara», insistió la sombra, su voz envolvente. «Mira dentro de ti. ¿Qué estás dispuesta a perder para liberar el dolor de tu madre?» Justo cuando las sombras se cernían sobre ellas, un ruido sordo resonó desde el sótano. Era un sonido de algo pesado siendo arrastrado. Clara se dio la vuelta, asustada. ¿Qué? La puerta del sótano se abrió de golpe, y de la oscuridad
emergió un flujo de figuras espectrales, como si todas las almas atrapadas en la mansión se estuvieran liberando al mismo tiempo. Las sombras se fusionaban entre sí, se retorcían y giraban, formando un torbellino de lamentos. La visión era abrumadora. Cada grito resonaba con la desesperación de sus ancestros. Todo se había roto. La relación entre Clara y Víctor se suponía que era solo una conexión entre dos almas solitarias, pero ahora se sentían piel a piel con la historia de generaciones. Clara sintió que la realidad se desvanecía de nuevo. La figura y su madre comenzaron a desvanecerse, pero justo antes de desaparecer por completo, sus ojos se encontraron. «Toma la decisión correcta, Clara», murmuró la figura. El eco de sus palabras la siguió mientras el resto de las sombras se arremolinaban alrededor de ella. Las almas estaban a punto de sumergirlo todo en las profundidades de un tormento interminable. El legado, el sacrificio, el destino, todo pendía de un hilo. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué estaba dispuesta a perder? ¿Y qué pasaba si la verdad que buscaba fuera aún más aterradora de lo que imaginaba? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y el tiempo se estaba acabando. Podría encontrar la fuerza no solo para enfrentar su destino, sino también para cambiarlo o «No podemos quedarnos aquí», susurró él. Su voz era un hilo tembloroso. «El caos se desata y yo...» Pero antes de que pudiera completar la frase, un temblor sacudió el suelo. El caos había comenzado a girar como un vendaval en el aire. Las sombras, antes asustadas, parecían cobrar vida. El eco de los gritos de las almas atrapadas resonó en sus oídos, pero Clara no podía concentrarse. Se sentía atrapada, como un insecto en una telaraña. «Debo encontrar la forma de romper este ciclo», dijo, pero su voz sonaba más como un mantra que una afirmación. Mientras discutían qué hacer, la grieta en la pared comenzó a brillar con intensidad. De repente, una ola de luz estalló desde el centro de la grieta, iluminando la habitación con un resplandor espectral. Clara se cubrió los ojos del deslumbrante fulgor. Entonces, un grito desgarrador perforó el aire. No era el grito de una sombra, sino la voz profunda de una mujer, resonando desde la luz. «¡Clara!», llamó. La voz era familiar y «Soy yo, tu madre». Clara se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¡No puede ser!», gritó, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Con un esfuerzo, se acercó al destello mágico, luchando por comprender. «Tú no, estás atrapada», dijo, su voz trémula. «Escucha con atención», continuó la voz. «Este lugar está lleno de traiciones y verdades ocultas. Víctor no es quien crees». El mundo parecía desvanecerse. Clara miró a Víctor, quien retrocedía, su rostro lleno de angustia. «¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando?», inquirió, tratando de aferrarse a la realidad en medio de aquella marea de confusión. «Él tiene la clave para liberarte, pero también es parte de este dolor», resonó la voz de su madre. «Acepta su verdad y todo dependerá de ti». Víctor pareció perder el aliento. «No puedo, no sé qué». Pero el tiempo se estaba acabando y el brillo se intensificó, reflejando en sus rostros el verdadero terror. Clara, llena de adrenalina, decidió no esperar más. «Dímelo, Víctor, ¿qué has ocultado?». Y en ese instante, la atmósfera cambió bruscamente. Víctor dejó caer su mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. «He guardado un secreto», empezó, su voz quebrándose. «No soy solo un vecino, Clara. Soy parte de la familia que arruinó la tuya». El silencio cayó como un peso. Clara sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. «¿Qué? ¡Defiendo!»,
preguntó. Su voz se rompía entre la incredulidad y la rabia. ¡No puede ser! Víctor, paralizado por el miedo, asintió. Mi familia fue responsable de la tragedia de tu madre. Y yo llegué a Mar de Sombras para reparar el daño. Antes de que Clara pudiera procesar las palabras, un estruendo retumbó, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos y la luz se volvió una tormenta. Clara, con el corazón latiendo ferozmente, pensó que en ese momento todo podía perderse. ¿Cómo podía confiar en él? ¿Podía de verdad liberarse del legado sin sacrificar lo que más amaba? La conexión entre ellos palpitaba con tensiones eléctricas. Las sombras ahora parecían danzar, más furiosas, alimentándose del conflicto. «No hay tiempo», dijo la voz de su madre en el aire, sonando como un eco en su mente. «Deberás elegir, Clara. No dejes que el pasado nuble tu futuro». La habitación se llenó de un tumulto de emociones, atrapada entre la revelación devastadora y el terror que la rodeaba. Clara supo que la verdad era más compleja de lo que quería aceptar. ¿Podré hacerlo? ¿Podré liberarlo y liberarme yo? Se planteó, mientras las sombras danzaban aún más rápido, como si esperaran su decisión. Con un grito estridente, una sombra se abalanzó sobre Clara, llevándose su aliento. El pánico se apoderó de ella. Ahora todo dependía de una decisión. ¿Haría un sacrificio por la verdad? ¿O se arriesgaría a perderlo todo, incluida su propia esencia? La luz y la oscuridad se entrelazaban en un duelo frenético, y Clara no sabía quién saldría vencedor. La incertidumbre era total. El suelo tembló bajo los pies de Clara, y la oscuridad se transformó en algo más que una simple ausencia de luz. La figura espectral que emergía de la grieta ofrecía una mirada de dolor y furia, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Siempre has estado aquí», dijo. Clara sintió un pánico helado. «¿De qué hablas?» La imagen comenzó a distorsionarse, revelando trozos de su propio reflejo. Era una versión oscura de ella misma, pero también un espejo de su madre. «La artista, la que tiene el poder de cambiarlo todo», continuó la mujer con voz melancólica, «pero también la que puede liberar lo que nunca debió ver la luz». «No, esto no tiene sentido», gritó Clara, sintiendo que la realidad se deshacía a su alrededor. El rostro de Víctor se asomó detrás de ella. Su expresión era una mezcla de terror y tristeza. «¡Clara! ¡Vuelve! ¡No puedes permitir que te atrape!» Pero las palabras de Víctor parecían llegar desde una distancia infinita. La figura alargó una mano temblorosa hacia Clara, como si quisiera tocarla. «Tienes que decidir. Puedes elegir desenredar esta historia, pero algo debe ser sacrificado». El aire se volvió más denso, y Clara sintió que la respiración se le escapaba de los pulmones. Antes de que pudiera pensar, una voz dentro de su mente gritó: «¡Hazlo!». Y en un impulso casi involuntario, se irguió y tocó la piel fría de la sombra. En ese instante, una visión la atravesó como un relámpago. Clara se vio a sí misma, años atrás, con su madre, en un instante feliz, disfrutando de su arte. Pero luego, la imagen se desvaneció, revelando una serie de escenas aterradoras. Su madre, con lágrimas en los ojos, firmando un contrato oscuro. Sombras asediando la casa, atrapando su alma. Los ojos de Clara se agrandaron al darse cuenta. «No, esto no puede ser». El sacrificio era más que perder algo precioso. Era potencialmente condenar a su madre a revivir su dolor. «Te atreviste a crear sin saber lo que estabas despertando», susurró la sombra. Y de repente el caos se desató.
Clara retrocedió, aterrorizada, mientras el espejo se convertía en un torbellino de sombras y luces. Todo había cambiado en un instante, y en medio de ese caos, una risa burlona surgió de la nada. Clara se volvió, y su rostro se empalideció. La mujer del espejo, la figura que había estado viendo, no solo era su madre, era también ella misma, una versión retorcida de lo que Clara podría haber sido. «¿Quién eres?», exclamó, con horror inundando su voz. La figura se acercó. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar. «Soy lo que tú podrías llegar a ser si no decides romper este ciclo, Clara. Soy su espejo, su legado, y ahora también el tuyo». «¡No! ¡No puede ser!». Clara necesitaba respuestas. En ese momento, Víctor grita desde la esquina. «¡Clara! ¡No la escuche! ¡Es un engaño! Sé que esto es posible». Pero su voz sonó distante, atormentada. «Tu madre hizo un pacto, y tú has heredado ese destino. No puedes escapar. Pero puedes transformarlo, puedes hacerlo diferente», gritó la figura oscura, que entonces desplegó una mano. «Todo lo que necesitas es dar el primer paso, sacrificar lo que amas para recuperar lo que has perdido». Las sombras comenzaron a moverse con más furia, como si se alimentaran de la tensión. Clara se sintió mareada. «Déjame, déjame en paz», murmuró, pero esas palabras parecían desvanecerse en el aire. Fue entonces cuando el reloj en la sala, que había estado en silencio durante tanto tiempo, empezó a sonar de forma frenética, como un tambor marcando la cuenta regresiva. «El tiempo se está acabando. Decídete ahora». La sala vibraba, y entonces todo se paralizó. La figura dio un paso hacia Clara, y en un instante transformó su rostro en un reflejo de Víctor. «Eres parte de esto, pero no lo has visto. El legado que creías que era tuyo no es solo el de tu madre, es el de todos, incluido el mío». Las palabras golpearon a Clara como un rayo. En ese instante comprendió la verdad devastadora. Víctor no era solo el heredero de la tragedia de su madre. Estaba unido a ella de una manera que nunca había imaginado. El ciclo de sufrimiento no solo era herencia, sino también destino. Ella y Víctor estaban atrapados en un laberinto de dolor, y si uno no se liberaba, el otro tampoco podría. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. ¿Estamos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados?, preguntó, y la desesperación se apoderó de su voz. La figura oscura sonrió. «Tal vez todavía hay esperanza, o tal vez solo hay sombras». La habitación se oscureció mientras la grieta comenzaba a cerrarse. Clara y Víctor se miraron, y el terror se reflejaba en sus rostros, convertidos en prisioneros de sus historias. La dimensión de su lucha ahora era más clara que nunca. Si no encontraban una manera de enfrentarse a su legado, ambos podrían caer en el abismo eterno. El eco de los lamentos resonaba, y en el aire quedó colgado un silencio pesado. Todo estaba por decidirse. ¿Qué camino elegirían? ¿El dolor o la esperanza? ¿La liberación o la condena? La respuesta aún pendía como una sombra sobre ellos, y el tiempo se deslizaba lentamente, ansioso. Las sombras seguían danzando, llenando el espacio con una opresión que parecía palpable. Clara miró al vacío que habían dejado atrás las figuras espectrales. Tenía el corazón agitado, y el rostro de Víctor se veía pálido, preocupado. «No podemos quedarnos aquí», susurró él. Su voz era un hilo tembloroso. El caos había comenzado a girar como un vendaval en el aire. Las sombras, antes asustadas, parecían cobrar vida. El eco de los gritos de las almas atrapadas resonó en sus oídos. Pero Clara no podía concentrarse. Se sentía atrapada, como un insecto en una telaraña.
Debo encontrar la forma de romper este ciclo, dijo, pero su voz sonaba más como un mantra que una afirmación. Mientras discutían qué hacer, la grieta en la pared comenzó a brillar con intensidad. De repente, una ola de luz estalló desde el centro de la grieta, iluminando la habitación con un resplandor espectral. Clara se cubrió los ojos del deslumbrante fulgor. Entonces, un grito desgarrador perforó el aire. No era el grito de una sombra, sino la voz profunda de una mujer, resonando desde la luz. «¡Clara!», llamó. La voz era familiar y a la vez extraña. «Soy yo, tu madre». Clara se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¡No puede ser!», gritó, sintiendo que el piso se moría bajo sus pies. Con un esfuerzo, se acercó al destello mágico, luchando por comprender. «¡Tú no! Estás atrapada», dijo, su voz trémula. «Escucha con atención», continuó la voz. «Este lugar está lleno de traiciones y verdades ocultas. Víctor no es quien crees». El mundo parecía desvanecerse. Clara miró a Víctor, quien retrocedía, su rostro lleno de angustia. «¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando?», inquirió, tratando de aferrarse a la realidad, en medio de aquella marea de confusión. «Él tiene la clave para liberarte, pero también es parte de este dolor», resonó la voz de su madre. «Acepta su verdad y todo dependerá de ti». Víctor pareció perder el aliento. «No puedo. No sé qué». Pero el tiempo se estaba acabando y el brillo se intensificó, reflejando en sus rostros el verdadero terror. Clara, llena de adrenalina, decidió no esperar más. «Dímelo, Víctor, ¿qué has ocultado?». Y en ese instante, la atmósfera cambió bruscamente. Víctor dejó caer su mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. «He guardado un secreto», empezó, su voz quebrándose. «No soy solo un vecino, Clara. Soy parte de la familia que arruinó la tuya». El silencio cayó como un peso. Clara sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó. Su voz se rompía entre la incredulidad y la rabia. «No puede ser». Víctor, paralizado por el miedo, asintió. «Mi familia fue responsable de la tragedia de tu madre, y yo llegué a Mar de Sombras para reparar el daño». Antes de que Clara pudiera procesar las palabras, un estruendo retumbó, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos, y la luz se volvió una tormenta. Clara, con el corazón latiendo ferozmente, pensó que en ese momento todo podía perderse. ¿Cómo podía confiar en él? ¿Podía de verdad liberarse del legado sin sacrificar lo que más amaba? Las sombras comenzaron a moverse con más furia, como si se alimentaran del conflicto. «No hay tiempo», dijo la voz de su madre en el aire, sonando como un eco en su mente. «Deberás elegir, Clara. No dejes que el pasado nuble tu futuro». La habitación se llenó de un tumulto de emociones. Atrapada entre la revelación devastadora y el terror que la rodeaba, Clara supo que la verdad era más compleja de lo que quería aceptar. «¿Podré hacerlo? ¿Podré libre?», se planteó, mientras las sombras danzaban aún más rápido, como si esperaran su decisión. Justo en ese momento, algo inesperado ocurrió. Un grito desgarrador atravesó el aire. Clara y Víctor se dieron la vuelta, y su asombro se transformó en horror. De la grieta surgió una figura familiar. Era la mujer del espejo, pero no estaba sola. Detrás de ella, un grupo de figuras apareció, cada una con cara conocida. Los rostros de los familiares de Clara, los que había creído perdidos para siempre. «¿Qué está pasando?», murmuró Clara, sintiendo el sudor correr por su frente. «¿Por qué están aquí?». Las caras reflejaban miedo y rencor. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que provocaba escalofríos. La mujer del espejo se volvió hacia Víctor,
y con una voz cargada de electricidad, dijo: «Has llegado, pero no como creías. Tu sangre puede cruzar este umbral, pero no lo hará sin costos». «¿Qué significa eso?», preguntó Víctor. Su voz ahora era un hilo de desesperación. Clara sintió que el pánico la inundaba. Cada latido de su corazón era un recordatorio del peligro que se avecinaba. «Ustedes son la razón de todo esto», gritó una de las figuras. El dolor en su voz era profundo. «Tus decisiones sellaron el destino de nuestras almas, y ahora el tiempo se acaba. ¿Vas a continuar con la crueldad de tu familia?». Clara se tambaleó. Las verdades que había ignorado emergían a la superficie. El ciclo de sufrimiento no era solo de su madre y Víctor, sino de cada uno de ellos. Y de repente el horror se apoderó de ella. Sabía que la única manera de liberar a todos era enfrentando a Víctor aún más allá de lo que había creído. El aire se volvió denso y cargado. Era como si las sombras se prepararan para devorar todo a su alrededor. Clara comprendió la monumental decisión que debía tomar. Su sacrificio no solo afectaría a ella, sino a todos los que habían sido arrastrados a esta trampa. «¿Realmente tienes el poder de cambiarlo, Víctor?», preguntó. Aquello que había sido su refugio ahora parecía un oscuro laberinto. Y en ese caos abrumador, una pregunta permanecía en el aire. ¿Podría romper el ciclo? ¿O estaban destinados a ser solo otra historia más de sombras? El suelo tembló bajo los pies de Clara, y la oscuridad se transformó en algo más que una simple ausencia de luz. La figura espectral que emergía de la grieta ofrecía una mirada de dolor y furia, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Siempre has estado aquí», gritó la figura con voz que resonaba como el eco de antiguas tormentas. «Eres el sacrificio necesario para romper el ciclo». Clara sintió un pánico helado. «¿De qué hablas?». La imagen comenzó a distorsionarse, revelando trozos de su propio reflejo. Era una versión oscura de ella misma, pero también un espejo de su madre, la artista, la que tiene el poder de cambiarlo todo, continuó la mujer con voz melancólica, pero también la que puede liberar lo que nunca debió ver la luz. «¡Nee! ¡Esto no tiene sentido!», gritó Clara, sintiendo que la realidad se deshacía a su alrededor. El rostro de Víctor se asomó detrás de ella. Su expresión era una mezcla de terror y tristeza. «¡Clara! ¡Vuelve! No puedes permitir que te atrape». Pero las palabras de Víctor parecían llegar desde una distancia infinita. La figura alargó una mano temblorosa hacia Clara, como si quisiera tocarla. «Tienes que decidir. Puedes elegir desenredar esta historia, pero algo debe ser sacrificado». El aire se volvió más denso, y Clara sintió que la respiración se le escapaba de los pulmones. Antes de que pudiera pensar, una voz dentro de su mente gritó: «¡Hazlo!». Y en un impulso casi involuntario, se irguió y tocó la piel fría de la sombra. En ese instante, una visión la atravesó como un relámpago. Clara se vio a sí misma, años atrás, con su madre, en un instante feliz, disfrutando de su arte. Pero luego, la imagen se desvaneció, revelando una serie de escenas aterradoras. Su madre, con lágrimas en los ojos, firmando un contrato oscuro. Sombras asediando la casa, atrapando su alma. Los ojos de Clara se agrandaron al darse cuenta. «No, esto no puede ser». El sacrificio era más que perder algo precioso. Era potencialmente condenar a su madre a revivir su dolor. «Te atreviste a crear sin saber lo que estabas despertando», susurró la sombra.
y de repente el caos se desató a su alrededor. El espejo, que parecía un simple trozo de vidrio, estalló en una explosión de motas y fragmentos. El crujido desgarrador resonó, llenando la habitación con una lluvia de esquirlas. Clara retrocedió, aterrorizada, mientras el espejo se convertía en un torbellino de sombras y luces. Todo había cambiado en un instante, y en medio de ese caos, una risa burlona surgió de la nada. Clara se volvió y su rostro se empalideció. La mujer del espejo, la figura que había estado viendo, no sé, una versión retorcida de lo que Clara podría haber sido. ¿Quién eres?, exclamó con horror inundando su voz. La figura se acercó. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar. Soy lo que tú podrías llegar a ser si no decides romper este ciclo, Clara. Soy su espejo, su legado, y ahora también el tuyo. No, no puede ser. Clara necesitaba respuestas. En ese momento, Víctor gritó desde la esquina. ¡Clara, no le escuche! ¡Es un engaño! Sé que esto es posible. Pero su voz sonaba distante, atormentada. Tu madre hizo un pacto y tú has heredado ese destino. No puedes escapar, pero puedes transformarlo. Puedes hacerlo diferente. La figura oscura que entonces desplegó una mano. Todo que necesitas es dar el primer paso, sacrificar lo que amas para recuperar lo que has perdido. Las sombras comenzaron a moverse con más furia, como si se alimentaran del conflicto. Clara se sintió mareada. «Déjame, déjame en paz», murmuró. Pero esas palabras parecían desvanecerse en el aire. Fue entonces cuando el reloj en la sala, que había estado en silencio durante tanto tiempo, empezó a sonar de forma frenética, como un tambor marcando la cuenta regresiva. «El tiempo se está acabando. Decídete ahora». La sala vibraba, y entonces todo se paralizó. La figura dio un paso hacia Clara, y en un instante transformó su rostro en un reflejo de Víctor. «Eres parte de esto, pero no lo has visto. El legado que creías que era tuyo no es solo el de tu madre, es el de todos, incluido el mío». Las palabras golpearon a Clara como un rayo. En ese instante comprendió la verdad devastadora. Víctor no era solo el heredero de la tragedia de su madre, estaba unido a ella de una manera que nunca había imaginado. El ciclo de sufrimiento no solo era herencia, sino también destino. Ella y Víctor estaban atrapados en un laberinto de dolor. Y, si uno no se liberaba, el otro tampoco podría. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. ¿Estamos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados?, preguntó. Y la desesperación se apoderó de su voz. La figura oscura sonrió. Tal vez todavía hay esperanza. O tal vez solo hay sombras. La habitación se oscureció mientras la grieta comenzaba a cerrarse. Clara y Víctor se miraron, y el terror se reflejaba en sus rostros. Convertidos en prisioneros de sus historias, la dimensión de su lucha ahora era más clara que nunca. Si no encontraban una manera de enfrentarse a su legado, ambos podrían caer en el abismo eterno. Pero fue entonces, en el clímax de esa oscuridad, cuando ocurrió lo impensable. Un grito desgarrador llenó el aire. Pero no era de las figuras espectrales ni de Clara, sino de Víctor. Sosteniéndose la cabeza entre las manos, se dejó caer al suelo. Las sombras lo rodearon, y Clara vio cómo una luz oscura emergía de su pecho, como si algo profundo y antiguo tratara de salir. «¡No, no!», gritó Clara. Pero las sombras ya se estaban mostrando formas más reales. En un estallido de luz, Víctor se transformó. Su cuerpo cambió, y de pronto una figura altísima y oscura emergió de él. Era un ser de otro mundo,
con ojos vacíos que brillaban como brasas y... Clara se quedó helada. Las piezas de su vida, sus miedos y las historias que había escuchado se entrelazaban. Más allá del horror, comprendió que el verdadero ciclo no solo la atrapaba a ella, sino que el ser que había podido conocer como vecino había estado allí desde siempre, que esa revelación la dejó sin aliento. La historia que había intentado descifrar se convirtió en una trampa compleja, y su mundo, que siempre había parecido negro o blanco, se volvió una nebulosa de gris. ¿Qué has hecho?, preguntó Clara. Su voz ahora era un susurro. El ser sonrió, y la risa resonó, envolviendo la habitación en ecos aterradores. Todo es parte del juego, querida artista. Ahora, el sacrificio debe hacerse, y tú decidirás quién se queda y quién se va, dijo, mientras el caos se volvía cada vez más ensordecedor. Clara sintió el peso de su realidad aplastarla. ¿Qué tendría que dar? ¿Qué se esperaba de ella? La historia nunca se había tratado solo de arte, sueños y sombras. Era un viaje. El suelo tembló bajo los pies de Clara, y la oscuridad se transformó en algo más que una simple ausencia de luz. La figura espectral que emergía de la grieta ofrecía una mirada de dolor y furia, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Siempre has estado aquí», gritó la figura, con voz que resonaba como el eco de antiguas tormentas. «Eres el sacrificio necesario para romper el ciclo». Clara sintió un pánico helado. «¿De qué hablas?». La imagen comenzó a distorsionarse, revelando trozos de su propio reflejo. Era una versión oscura de ella misma, pero también un espejo de su madre. La artista, la que tiene el poder de cambiarlo todo, continuó la mujer con voz melancólica, pero también la que puede liberar lo que nunca debió ver la luz. «No, esto no tiene sentido», gritó Clara, sintiendo que la realidad se deshacía a su alrededor. El rostro de Víctor se asomó detrás de ella. Su expresión era una mezcla de terror y tristeza. «Clara, vuelve. No puedes permitir que te atrape». Pero las palabras de Víctor parecían llegar desde una distancia infinita. La figura alargó una mano temblorosa hacia Clara, como si quisiera tocarla. «Tienes que decidir. Puedes elegir desenredar esta historia, pero algo debe ser sacrificado». El aire se volvió más denso, y Clara sintió que la respiración se le escapaba de los pulmones. Antes de que pudiera pensar, una voz dentro de su mente gritó «¡Hazlo!», y en un impulso casi involuntario, se irguió y tocó la piel fría de la sombra. En ese instante, una visión la atravesó como un relámpago. Clara se vio a sí misma, años atrás, con su madre, en un instante feliz, disfrutando de su arte. Pero luego la imagen se desvaneció, revelando una serie de escenas aterradoras. Su madre, con lágrimas en los ojos, firmando un contrato oscuro, sombras asediando la casa, atrapando su A. Los ojos de Clara se agrandaron al darse cuenta. «No, esto no puede ser. El sacrificio era más que perder algo precioso. Era potencialmente condenar a su madre a revivir su dolor. Te atreviste a crear sin saber lo que estabas despertando», susurró la sombra, y de repente el caos se desató a su alrededor. El espejo, que parecía un simple trozo de vidrio, estalló en una explosión de motas y fragmentos. El crujido desgarrador resonó, llenando la habitación con una lluvia de esquirlas. Clara retrocedió, aterrorizada, mientras el espejo se convertía en un torbellino de sombras y luces. Todo había cambiado en un instante, y en medio de ese caos, una risa burlona surgió de la nada. Clara se volvió, y su rostro se empalideció. La mujer del espejo, la figura que había estado viendo,
no solo era su madre, era también ella misma, una versión retorcida de lo que Clara podría haber sido. «¿Quién eres?», exclamó, con horror inundando su voz. La figura se acercó. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar. «Soy lo que tú podrías llegar a ser si no decides romper este ciclo, Clara. Soy su espejo, su legado, y ahora también el tuyo. No, no puede ser». Clara necesitaba respuestas. En ese momento, Víctor gritó desde la esquina. «Clara, no le escuche, es un engaño. Sé que esto es posible». Pero su voz sonaba distante, atormentada. «Tu madre hizo un pacto. Y tú has heredado ese destino. No puedes escapar. Pero puedes transformarlo. Puedes hacerlo diferente», gritó la figura oscura, que entonces desplegó una mano. «Todo lo que necesitas es dar el primer paso. Sacrificar lo que amas para recuperar lo que has perdido». Las sombras comenzaron a moverse con más furia, como si se alimentaran del conflicto. Clara se sintió mareada. «Déjame en paz», murmuró. Pero esas palabras parecían desvanecerse en el aire. Fue entonces cuando el reloj en la sala, que había estado en silencio durante tanto tiempo, empezó a sonar de forma frenética, como un tambor marcando la cuenta regresiva. «El tiempo se está acabando. Decídete ahora». La sala vibraba. Y entonces todo se paralizó. La figura dio un paso hacia Clara y en un instante transformó su rostro en un reflejo de Víctor. «Eres parte de esto, pero no lo has visto. El legado que creías que era tuyo no es solo el de tu madre. Es el de todos, incluido el mío». Las palabras golpearon a Clara como un rayo. En ese instante comprendió la verdad devastadora. Víctor no era solo el heredero de la tragedia de su madre. Estaba unido a ella de una manera que nunca había imaginado. El ciclo de sufrimiento no solo era herencia, sino también destino. Ella y Víctor estaban atrapados en un laberinto de dolor. Y si uno no se liberaba, el otro tampoco podría. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «¿Estamos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados?», preguntó, y la desesperación se apoderó de su voz. La figura oscura sonrió. «Tal vez todavía hay esperanza, o tal vez solo hay sombras». La habitación se oscureció mientras la grieta comenzaba a cerrarse. Clara y Víctor se miraron, y el terror se reflejaba en sus rostros. Convertidos en prisioneros de sus historias, la dimensión de su lucha ahora era más clara que nunca. Si no encontraban una manera de enfrentarse a su legado, ambos podrían caer en el abismo eterno. Pero fue entonces, en el clímax de esa oscuridad, cuando ocurrió lo impensable. Un grito desgarrador llenó el aire. No era un grito de las figuras espectrales ni de Clara, sino un grito proveniente de Víctor. Sosteniéndose la cabeza entre las manos, se dejó caer al suelo. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y Clara vio como una luz oscura emergía de su pecho, como si algo profundo y antiguo intentara salir. «¡No! ¡No!», gritó Clara. Pero las sombras estaban transformándose, mostrando formas más reales. En un estallido de luz, Víctor se convirtió en un ser altísimo y oscuro, con ojos vacíos que brillaban como brasas y un aura que infundía terror. «Yo no soy Víctor», resonó aquella voz grave. «Soy el espíritu que ató a tu madre y a esta casa. He venido a reclamar lo que es mío». Clara se quedó helada. Todo lo que había conocido se desmoronó. La historia de su madre, la co. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, temblando, sabiendo que las respuestas podrían ser devastadoras.
Las sombras se arremolinaron aún más, casi como si estuvieran observando una revelación inminente. El ser oscuro sonrió y la risa resonó, envolviendo la habitación. Todo es parte de mi legado. Cada sombra, cada secreto. Y tú, Clara, eres la llave para mi liberación. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento. Y ahora, el fantasma de su madre no era quien pensaba. El sacrificio que había exigido no era solo una elección entre ella y Víctor. No puedo aceptarlo. No puedo dejar que esto continúe, murmuró Clara. Eres más poderosa de lo que imaginas. Lo que has creado puede destruir, pero también puede liberar. Ahora, toma la decisión que cambiará todo. Clara sintió que el aire se volvía opresoramente denso, y la voz resonó en su mente. La elección estaba sobre ella. Podría perderlo todo o compartir el destino que jamás había deseado. Gritó Víctor, apretando su pecho mientras luchaba contra la oscuridad que parecía devorarlo. «No lo hagas, no es de fiar. No sé cómo controlarlo». Pero Clara sabía que el tiempo se acababa. En ese instante, la sombra que emergía de Víctor dio un salto hacia ella. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna, y todo lo que había creído, cada lazo de amor, dolor y sacrificio, colisionó en un instante a punto de romperse. Antes de que pudiese tomar una decisión, el tiempo comenzó a desvanecerse. Las sombras se abalanzaron sobre ella. El fin estaba cerca. ¿Sería el fin o solo el comienzo de algo aún más oscuro? El suelo tembló bajo los pies de Clara, y la oscuridad se transformó en algo más que una simple ausencia de luz. La figura espectral que emergía de la grieta ofrecía una mirada de dolor y furia, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Siempre has estado aquí», gritó la figura con voz que resonaba como el eco de antiguas tormentas. «Eres el sacrificio necesario para romper el ciclo». Clara sintió un pánico helado. «¿De qué hablas?». La imagen comenzó a distorsionarse, revelando trozos de su propio reflejo. Era una versión oscura de ella misma, pero también un espejo de su madre. «La artista, la que tiene el poder de cambiarlo todo», continuó la mujer con voz melancólica, «pero también la que puede liberar lo que nunca debió ver la luz». «¡No! ¡Esto no tiene sentido!», gritó Clara, sintiendo que la realidad se deshacía a su alrededor. El rostro de Víctor se asomó detrás de ella. Su expresión era una mezcla de terror y tristeza. «¡Clara, vuelve! ¡No puedes permitir que te atrape!». Pero las palabras de Víctor parecían llegar desde una distancia infinita. La figura alargó una mano temblorosa hacia Clara, como si quisiera tocarla. «Tienes que decidir. Puedes elegir desenredar esta historia. Pero algo debe ser sacrificado». El aire se volvió más denso, y Clara sintió que la respiración se le escapaba de los pulmones. Antes de que pudiera pensar, una voz dentro de su mente gritó: «¡Hazlo!». Y en un impulso casi involuntario se irguió y tocó la piel fría de la sombra. En ese instante, una visión la atravesó como un relámpago. Clara se vio a sí misma, años atrás, con su madre, en un instante feliz, disfrutando de su arte. Pero luego la imagen se desvaneció, revelando una serie de escenas aterradoras. Su madre, con lágrimas en los ojos, firmando un contrato oscuro. Sombras asediando la casa, atrapando su alma. Los ojos de Clara se agrandaron al darse cuenta. «¡No! ¡Esto no puede ser!». El sacrificio era más que perder algo precioso.
era potencialmente condenar a su madre a revivir su dolor. Te atreviste a crear sin saber lo que estabas despertando, susurró la sombra, y de repente el caos se desató a su alrededor. El espejo, que parecía un simple trozo de vidrio, estalló en una explosión de motas y fragmentos. El crujido desgarrador resonó, llenando la habitación con una lluvia de esquirlas. Clara retrocedió, aterrorizada, mientras el espejo se convertía en un torbellino de sombras y luces. Todo había cambiado en un instante. En medio de ese caos, una risa burlona surgió de la nada. Clara se volvió y su rostro se empalideció. La mujer del espejo, la figura que había estado viendo. ¿No Sol? Una versión retorcida de lo que Clara podría haber sido. ¿Quién eres?, exclamó, con horror inundando su voz. Soy lo que tú podrías llegar a ser si no decides romper este ciclo, Clara. Soy su espejo, su legado y ahora también el tuyo. En ese momento, Víctor gritó desde la esquina. ¡Clara, no la escuche! ¡Es un engaño! Sé que esto es posible. Pero su voz sonaba distante, atormentada. Tu madre hizo un pacto, y tú has heredado ese destino. No puedes escapar, pero puedes transformarlo. Puedes hacerlo diferente, gritó la figura oscura, que entonces desplegó una mano. Todo lo que necesitas es dar el primer paso, sacrificar lo que amas para recuperar lo que has perdido. Las sombras comenzaron a moverse con más furia, como si se alimentaran del conflicto. Clara se sintió mareada. Déjame en paz, murmuró, pero esas palabras parecían desvanecerse en el aire. Fue entonces cuando el reloj en la sala, que había estado en silencio durante tanto tiempo, empezó a sonar de forma frenética, como un tambor marcando la cuenta regresiva. El tiempo se está acabando. ¡Decídete ahora! La sala vibraba, y entonces todo se paralizó. La figura dio un paso hacia Clara y en un instante transformó su rostro en un reflejo de Víctor. Eres parte de esto, pero no lo has visto. El legado que creías que era tuyo no es solo el de tu madre, es el de todos, incluido el mío. Las palabras golpearon a Clara como un rayo. En ese instante, comprendió la verdad devastadora. Víctor no era solo el heredero de la tragedia de su madre. Estaba unido a ella de una manera que nunca había imaginado. El ciclo de sufrimiento no solo era herencia, sino también destino. Ella y Víctor estaban atrapados en un laberinto de dolor, y si uno no se liberaba, el otro tampoco podría. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. ¿Estamos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados?, preguntó, y la desesperación se apoderó de su voz. La figura oscura sonrió. Tal vez todavía hay esperanza, o tal vez solo hay sombras. La habitación se oscureció mientras la grieta comenzaba a cerrarse. Clara y Víctor se miraron, y el terror se reflejaba en sus rostros. Pero fue entonces, en el clímax de esa oscuridad, cuando ocurrió lo impensable. Un grito desgarrador llenó el aire. Voz de Víctor, apretando su pecho mientras luchaba contra la oscuridad. Resonó con una intensidad que heló la sangre de Clara. Desde lo profundo de su ser, una fuerza oscura comenzó a manifestarse. Clara dio un paso atrás, sus ojos fijos en Víctor. ¡No, no, no!, gritó, incapaz de entender la escena que se desplegaba ante ella. El rostro de Víctor se retorció, y mientras las sombras se lanzaban sobre él, una luz brilló. Era seductora, casi hipnótica. «Soy el vínculo, el último hilo que ata sus destinos», vociferó. La oscuridad se irguió, pareciendo devorarlo.
y Clara, paralizada, sintió una oleada de horror. «¡Esto es tuya, Clara! ¡Deja que tome el control!», rugió antes de caer de rodillas. La luz oscura se apoderó de él por completo. Los ojos de Clara se agrandaron. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa esto?». No podía comprender, no podía aceptar. Mientras el caos estallaba, la verdad la golpeó con toda su fuerza. «¡No quiero ser parte de esto!», gritó, pero su voz fue ahogada por el ruido. La conexión entre ellos creció y de repente sombras y luces comenzaron a girar a su alrededor, formando un vórtice incontrolable. Clara se dio cuenta de que el verdadero secreto de Víctor no era su conexión a la tragedia, sino su papel como el guardián del legado. Era el último eslabón de una cadena que los ataba a todos. Fue entonces cuando las sombras se abrieron, revelando un entorno nuevo. «¡Mía!», ordenó la figura, señalando una puerta que había surgido de la niebla. «Tendrás que decidir el poder de liberarte o atarte aún más a su destino». El aire se volvió denso, como si el peso de toda la historia cayera sobre sus hombros. Clara sentía que se le escapaba la realidad. «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó, angustiada, mientras el vórtice giraba cada vez más rápido. Y en medio de la tormenta, el rostro de Víctor se iluminó, brillando con la luz oscura que lo rodeaba. «Eres la última esperanza. Clara, hazlo ahora». La sala vibró más fuerte y Clara supo que necesitaba decisión. Aunque su corazón se partiera, el ciclo que había estado atravesando podía liberarlos. ¿Pero a qué costo? La confusión se convirtió en náusea y ella se encontró mirando esa puerta que le metía a un abismo que jamás había esperado. La elección se presentó frente a ella, y aunque río de terror brotaba de su pecho, era consciente de que esta vez no podría huir. ¿Se atrevería a abrirla, aunque significara perderlo todo?